Buenas tardes, mi nombre es Alison Marina Bustos León. Hoy voy a hablar sobre el modelo de desarrollo dominante. Visiones de desarrollo en el capitalismo. El bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico. Esta ideología empezó con la división del mundo en el siglo XVI, entre metrópolis y colonias, separándolos en civilizados y bárbaros. En el siglo XIX y XX se refinó con el neoliberalismo económico, elevando el mercado capitalista a su máximo, haciendo que todo se reduzca a mercancía. Desarrollo. Una cuestión sobre barbarie y civilización. El lenguaje de desarrollo es muy importante en el dominio entre naciones, pero a veces se usa para confundir o establecer e imponer la visión de los opresores. El desarrollo se ha promovido a lo largo de la historia moderna en el occidente capitalista, cristiano y blanco, imponiendo la jerarquía, y por otro lado los pueblos diferentes al capitalismo, divididos en civilizados y bárbaros, modernos y tradicionales, desarrollados y subdesarrollados, norte y sur, primer mundo y tercer mundo. Basados en estos aspectos, las potencias consolidan su poder sobre los territorios y los recursos naturales. La civilización se basa en las formas capitalistas. La invención del bárbaro comienza en el siglo XVI, durante los descubrimientos con el Tratado de Tordesillas. En 1533, entre España y Portugal, concedido por el Papa Alejandro VI, mediante un documento autenticado por él, en la conquista y la colonia, los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro o metrópolis. Este proceso conllevó a la división internacional, donde las periferias exportaban las materias primas enviadas a las metrópolis, estimulando las revoluciones industriales. Esta periferización es la base donde el subdesarrollo perfecciona el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. En el siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores que se podían expropiar y dominar. Pero estos grupos de personas locales logran asemejarse cada vez más a las de las metrópolis, surgiendo así el concepto de civilización. Imperialismo y civilización. El fin de la Primera Guerra Mundial en 1919 conlleva el Tratado de Versalles, una formalización jurídica del imperialismo donde se dominan los pueblos atrasados a través de mandatos organizados por la Sociedad de Naciones, con el fin de concluir estas colonias al desarrollo estipulado en su artículo 22. Desarrollo como creencia. Según Gilbert Rist, investigador europeo del Tercer Mundo sobre desarrollo, dice que su concepto no es neutral, sino una noción cargada de ideología e intereses, que es una creencia sustentada en 4 pilares teóricos. Como un proceso natural. Los países, como los seres vivos, están destinados a crecer, a evolucionar de manera natural. Contrario a esto, se dice que el subdesarrollo no se da por capricho, sino había un sistema político subordinado que frustra el avance de nuestros países latinoamericanos. Proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad. El crecimiento económico, como los seres vivos, presenta cambios en su aspecto y no en su naturaleza, o esencia. Todos los países siguen el mismo camino hacia el desarrollo, pero si solo cambian el aspecto no tienen alternativa para el objetivo capitalista. Dinámica con carácter temporal y acumulativo. Los países en vía de desarrollo pueden cambiar su dinámica siguiendo las fórmulas de los economistas y las entidades del desarrollo. Desarrollo como fenómeno irreversible. La promesa del desarrollo económico es irreversible debido a los fracasos económicos, sociales y ambientales. Neutraliza cualquier otra búsqueda de bienestar. Consagración política del desarrollo. Con el ascenso nazifascista se cayó lo antes logrado con el Tratado de Versalles. Tras la Guerra Mundial emergieron las potencias. La Unión Soviética y el presidente Truman, el 20 de enero de 1969, con su discurso, comenzó la era del desarrollo,
donde la meta es pasar del estado transitorio a desarrollo de todos los países. Teoría de la modernización. Juan Rostow expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico, conocida como la teoría del despegue y que cuenta con 5 etapas. Sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. Una revisión del curso de las promesas del desarrollo capitalista muestran que son solo ideología e intereses de los países dominantes, mientras en el siglo XVIII la riqueza de los países periféricos y los centrales era de 1 a 2 años. A finales del siglo XIX se volvió a 5 años y a mediados del siglo XX a 15 años y en 1980 a 45 años. En 2003, el Banco Mundial mostró indicadores de la gran diferencia entre los países ricos y los pobres. La gran paradoja: el sur pobre capitaliza el desarrollo del norte rico. Con la globalización, las desigualdades incrementaron. Los informes de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con las publicaciones desde 1990, comprueban el fracaso de la vía única, promovida por las económicas globales. Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros. Los países periféricos aún proveen recursos para el desarrollo del norte como exportadores, recursos que en lugar de generarles bienestar, fluyen hacia las económicas poderosas del norte. Es paradójico que la ayuda al desarrollo no ha cumplido con sus metas. Los países desarrollados no están cumpliendo con el 0.7% de su Producto Interno Bruto para el desarrollo de los países pobres. Eric Toussaint, presidente para el Comité para Anular la Deuda del Tercer Mundo, calculó que en 2002 la ayuda para el desarrollo fue cercano a 36.7 mil millones de dólares. Comparando esta cifra con los trabajadores inmigrantes en sus países de origen, la cifra es inferior. El círculo de la escasez. La fisonomía del modelo capitalista actual de desarrollo es en el que todo se compra y todo se vende, volviéndose un circuito compuesto por 4 fenómenos. El punto de partida es asegurar la apropiación privada de todos los recursos que puedan resultar rentables, que tenga suficiente capital. Los bienes y servicios que se privatizan dejan de ser bienes públicos a los que las personas puedan acceder, dejando de ser un derecho de los ciudadanos y convirtiéndose en una mercancía. Los bienes y servicios privatizados que ingresan en el círculo entran en las esferas la privada y la estatal. Los bienes públicos que el Estado debe promover y garantizar son impedimento para la privatización. La economía de mercado funciona sin la regulación estatal. La apropiación privada de los bienes y servicios convertidos en recursos escasos solo adquiribles en un mercado. Quien más acumule capital, mayor capacidad económica tendrá para apropiarse de más recursos y consolidar monopolios como las sociedades transnacionales. Francis Fukuyama, funcionario de planeación política de Estados Unidos, escribió un artículo donde advierte que las ideologías al capitalismo se agotaron. Mito del mercado total. Violencia y religión. En la época de la conquista y la colonia se sometieron a los pueblos indígenas mediante la espada y la cruz. Hoy en día es igual con las multinacionales capitalistas, acuden a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Michael Noah, en Estados Unidos, se atreve a defender la idea de que el capitalismo es la forma de organización de la economía más próxima del Evangelio, o Michel Cadendesus, exdirector del Fondo Monetario Internacional, es uno de los elementos de la construcción del reino de Dios.
Reflexión del video de la abuela Grillo y la lectura. En este caso, la abuela Grillo es un poder. Tiene un don que usa para beneficio de todos, en este caso es el agua. El segundo poder son los que quieren abusar de ese don que ella tiene, entonces le aumentan el precio y no lo comparten. El tercer poder son las personas de la comunidad que luchan para defender a la abuela Grillo y también para hacer justicia. Observamos en este caso que hay una división entre el provecho económico, ambiental y social. Entonces encontramos que hay personas que buscan su propio beneficio, otros que lo comparten y otros que luchan por la justicia. Gracias.